Hola ruralistas, ¿qué tal? Yo soy Isabel Sánchez Tejado y con este podcast lo que pretendemos es romper estereotipos del mundo rural. Y yo soy Raquel Sanes y desde este espacio queremos dar voz a todos los que cada día se esfuerzan por conseguir que vivir en el campo sea una opción de vida atractiva. Si queréis más información sobre nuestro proyecto común, tenéis todos los detalles en nuestra web mundoruralenpositivo.com y en la descripción de este episodio también lo encontraréis. Exacto. Como sabéis, este es un espacio participativo en el que todos los que estáis en directo tenéis la opción de participar con vuestra opinión o con vuestras preguntas. Y si nos escuchas en podcast, puedes participar con tus comentarios. Bien, pues dicho esto, bienvenidos al podcast Mundo Rural en Positivo. Pues bienvenidos y bienvenidas a todos. Hoy tenemos con nosotras a Alberto Bosque Coello. Alberto Bosque nació en Valladolid en 1969 y está considerado como uno de los españoles más influyentes del sector turístico, nada menos. Y así aparece en algunos rankings. Se inició en este mundo casi por casualidad en Roma y trabajó en el sector de las agencias de viaje y en la gestión comercial de una cadena hotelera. Actualmente es gestor de Destino Castilla y León desde 2001, pero por lo que está hoy aquí es por ser el coordinador del Museo Internacional del Turismo. Una iniciativa que no para de crecer y que ya está presente en ¿cuántos países y cuántas salas? Alberto, muy buenas tardes. Buenas tardes, bueno, qué bonita presentación, me ha encantado, me he emocionado un poquillo y además viendo de lo que estáis hablando y el modo en el que habláis del mundo rural en positivo, pues nada, un placer estar aquí. Pues ya estamos en 12 países con salas y son 87 salas en 12 países, pero estamos presentes en muchos más sitios porque somos más de 300 personas colaborando desde 23 países diferentes, con lo cual, bueno, podemos decir que estamos casi en todo el mundo, también por nuestras redes sociales, pues podemos decir que estamos en muchas partes del mundo. De hecho, a veces decimos que somos el museo más grande del mundo y bueno, hasta que nadie demuestre lo contrario, pues somos el museo más grande del mundo o el más extendido por el mundo. Muy bien. Bueno, sois realmente internacionales. Pero a ver, explícanos, Alberto, ¿qué es esto del Museo Internacional del Turismo? Bueno, pues es una iniciativa que surge por una conversación que yo tuve con un amigo, Serge Patelli, recientemente fallecido, por desgracia. Serge me regaló un libro de una guía Michelin antigua de los años 20 y me dijo dos cosas que me hicieron pensar. Me dijo, te doy esto, Alberto, porque eres el único español que aprecia este tipo de cosas, que yo conozca que aprecia este tipo de cosas. Entonces fue pues un cumplido, pero una bofetada hacia mi país. Entonces pues como que me dio un poquito de rabia. Y en la misma conversación me dijo, porque la mitad de la cultura española está en la basura. Y entonces yo esa noche me quedé pensando mucho tiempo a ver cómo podía hacer para que ese tipo de cosas, cosas del sector en el que trabajo, pues no terminaran en la basura. Y entonces pensamos, luego ya con algún otro compañero que se fue agregando a esta iniciativa, a Rafael Guzmán, a Javier Mateos de Porras, a Raúl García, y bueno, pues fuimos dando forma a un museo que consiste, me ha gustado mucho la palabra participativo cuando hablabais de que este podcast y este programa que tenéis es participativo, y esto es lo que es esta iniciativa. Había la opción de crear un museo hablando con alguna institución que nos dejara una sala o un lugar para ir poniendo cosas relacionadas con la historia del sector, y había otra forma de hacerlo, que era intentar involucrar a gente, y eso es lo que hacemos. Por eso decimos que somos más de 300 a lo largo de todo el mundo. Y cada uno pues aporta un poquito es un museo en el que muchos aportan poco y no es un museo en el que pocos aportan mucho. Y así hemos llegado a eso. Y tenemos dos vertientes. Esta iniciativa tiene un objetivo claro, que es divulgar la historia del sector y así dignificar el sector y recuperar todas esas cosas que quizás de otro modo se habrían perdido, y tiene dos vertientes o dos modos de actuar para divulgar esa historia del sector: mediante las salas físicas, que son espacios físicos, espacios expositivos en los cuales se muestra algo relacionado con la historia del sector siguiendo un tema, y luego la parte virtual a través de nuestra página web, elmuseodelturismo.org, que crea la empresa ICP
creativos, y luego nuestras redes sociales, que hoy están en 16 idiomas. Y así es un poco cómo funciona el Museo del Turismo y cómo conseguimos, como digo, divulgar la historia del sector y poner en su lugar a las personas que nos han precedido y que han trabajado por hacer grande el sector del turismo. Estupendo, Alberto. Buenas tardes, ¿qué tal? Hola, Isabel. Bueno, parece que cómo surge la idea ha quedado claro, que es a través de este amigo tuyo que lamentablemente ha fallecido. Pero ¿cómo nace? O sea, ¿cómo nace realmente el museo? O sea, ¿dónde empieza y por qué empezáis a hacer pues lo que estáis haciendo, ¿no? O sea, ¿cómo nace este proyecto físicamente? Bueno, el porqué es ese afán de poner en su lugar a ciertas personas y por el hecho de que yo empezaba ya a tener bastantes cosas que primero no podía mantener en casa y luego además me parecía injusto que me hicieran donaciones de este tipo como la que me hizo Serge y que pasara de un cajón a otro. Entonces dije, voy a buscar un hotel, el primer hotel o el primer lugar en donde poner esa sala física fue el Hotel Park en Valladolid, y es la sala número 1. Y bueno, también nos ayudó una empresa que aportó también la vitrina. Y bueno, pues en ese lugar intentamos contar la historia del turismo en Valladolid y la dedicamos a la persona de don Benigno de la Vega Inclán. Y ahí está, en este hotel, Irene, la directora, pues creyó en este proyecto. Fue complicado encontrar el primer hotel en donde se pusiera algo. De hecho, todo el material lo aporté yo, gracias también a donaciones de diferentes personas. Pero cuando yo llegaba a algún hotel, a alguna agencia de viajes y decía, mira, yo tengo todo este material y lo podemos poner aquí en muestra y no te cuesta nada y es parte de la decoración de tu hotel o de tu agencia. Pero siempre venía esa pregunta de, uy, ¿y este qué ganará? ¿O dónde está la trampa? Porque si me están aportando los fondos y además me están, están aportando un poco a decorar mi hotel o a decorar mi agencia, entonces costó. La verdad es que la sala número 1 fue complicado que se abriera, pero bueno, al final se abrió y luego pues llegó la sala número 2 en Florencia y la sala número 3 en Gijón y la sala número 4 en Sevilla y la 5 en Granada, y poco a poco pues hemos llegado a esos 12 países y bueno, pues tenemos 5 salas en Argentina, 3 en Brasil, una en México, una en India, una en Japón, y en 12 países, 3 continentes ahora mismo estamos. Pero así es como surge. Vaya, pues súper interesante, Alberto. Oye, y dime una cosa, lo has respondido antes así por encima, pero cuál es el objetivo realmente del museo? O sea, qué es lo que está aportando este Museo Internacional del Turismo al turismo, precisamente? Bueno, el primer objetivo es divertirnos, porque en realidad pues es que nos hemos juntado muchas personas y que nos estamos divirtiendo con un objetivo común, que es divulgar la historia del sector, pero no es ya por decir pues somos eruditos que entendemos mucho de este tema, es conocer a gente que tiene tus mismos gustos, pues conocer a frikis, entre comillas y dicho con cariño, porque nos consideramos como tal aficionados a cierto tema y bueno, pues intentar divulgar esa historia del sector, pero al final es conocer gente que tiene tus mismas inquietudes y poder hablar de ciertos temas, poder descubrir ciertas cosas. Y luego también el aspecto de la justicia. Hay personas como pues Pedro Zaragoza, Fuster, don Benigno de la Vega Inclán, Thomas Cook, el doctor Tigues. En cada país hay muchas personas que han hecho cosas y que, bueno, pues no han pasado a la posteridad. No tienen Bertarelli en Italia, por ejemplo, el fundador del Touring Club italiano, sí tiene 3 calles en Italia dedicadas a su persona, pero, por ejemplo, Benigno de la Vega Inclán en España no tenía ninguna hasta que, gracias a la colaboración de personas que también colaboran en nuestra causa, como la Asociación de Vecinos del Barrio de Santa Cruz, pues gracias a eso hemos podido poner una plaza en Sevilla, una placita pequeña con su honor. El Ayuntamiento de Sevilla, con su nombre, perdón, el Ayuntamiento de Sevilla le concedió este honor y le concedió además el título de hijo predilecto de la ciudad. Y bueno, pues ese es el objetivo, divulgar la historia del sector, poner en su lugar a las personas que nos han precedido y pasarlo bien, al final unidos por una afición en común que tenemos, que es la historia del sector turístico. Bueno, yo tengo el honor de pertenecer a este grupo de frikis también y me encantó Cierto. cuando le conocí a Alberto en una ponencia que vino a hacer aquí a Gredos, precisamente para hablar de este señor, de Benigno de la Vega Inclán, que es un señor desconocido, pero realmente fue el creador del concepto de turismo, lo que entonces se llamaba excursionismo,
en España, y es un tío brillante que realmente tiene una historia preciosa, que si podéis, por favor, acercaos a ella, porque lo que pone en Wikipedia no es ni la mitad de lo que realmente hizo este hombre. Y me parece interesante. De hecho, yo tengo, tú te acuerdas que te lo he dicho alguna vez, Alberto Bosque, yo le tengo en mi teléfono como Alberto Bosque de la Vega Inclán, porque para mí Un honor. siempre estará identificado con Benigno de la Vega Inclán, pues porque me parece que tiene muchísimo en común por eso, por dar a conocer todo lo que hay. Antes has dicho también un poco dónde había, o sea, desde dónde partía el museo, pero a día de hoy, ¿dónde ha llegado? Y realmente, ¿qué es lo que, si es lo que esperabas tú como promotor de esta idea y qué es lo que crees que es lo importante que ha hecho? Es decir, ¿dónde ha llegado ahora mismo el Museo del Turismo? Y no me refiero solo a sitios físicos, que también, sino ¿qué es lo que ha conseguido? Pues el turismo, mire, me vais a permitir utilizar una frase que utiliza una colaboradora nuestra argentina, que es Gabriela Marinelli, que dice que el Museo del Turismo encontrará su máxima expresión cuando nosotros ya no estemos. Y también dice que el Museo del Turismo no tiene techo. Ella es la responsable de que hoy allí tengamos una buena presencia y dónde ha llegado y qué hemos conseguido, no ya los países. Voy a contar además una historia personal. El padre de Gabriela falleció, Osvaldo, hace un par de años y durante sus últimos meses estaba en la cama, realmente no podía levantarse, pero tenía pues la cabeza perfectamente y él tenía la ilusión del Museo del Turismo. Él buscó fotos antiguas, nos mandó cosas que luego colgamos en la red, o sea, él encontró una ilusión. La verdad es que yo creo que el Museo del Turismo no es ya que haya conseguido estar en India o en Japón o que tengamos un espacio expositivo pequeño o grande en Argentina, en Brasil, donde sea. Es que hemos conseguido dar ilusión a ciertas personas que tienen ciertos recuerdos o a ciertas personas que tienen recuerdos de sus padres. Por ejemplo, también podemos hablar de Pedro Galindo, que fue el gerente de la Asociación de Hostelería y que él tenía también la intención de hacer algo parecido a un museo del turismo. No lo logró verlo como tal, pero hizo tantísimas cosas por recordar a los pioneros. Por ejemplo, en el Museo del Turismo en los fondos tenemos un libro que es suyo, se llama Los pioneros del turismo, dedicado a Chicote, a Cándido y demás. Y bueno, pues a través de él, de su memoria, pues encontramos a Inés, a su hija, y su hija pues ha visto que recordamos a su padre, que cuando tengamos alguna cosa la citamos en redes y demás, con lo cual es también un aspecto sentimental. Estamos recordando lo que han hecho otras personas y estamos haciendo que ciertas personas puedan contarnos sus recuerdos, con lo cual es un tema, como decía antes, de justicia, de poder recordar y reconocer lo que han hecho otras personas, con lo cual, más allá de si estamos en 12 países o en 50, o de si tenemos redes sociales en 16 idiomas o 50, pues está el tema de la emoción que supone que algunas personas pues tengan pues la ilusión y la emoción de poder recordar sus viajes o su trabajo o lo que hacían sus padres o sus abuelos o lo que fuera. En el caso de Vega Inclán, por ejemplo, tenemos contacto con sus herederos indirectos, porque no tuvo ni hijos ni sobrinos, y bueno, ellos mismos nos decían que estamos haciendo más por Vega Inclán que quizás los propios familiares que a veces no conservan tantas cosas como nosotros hemos podido llegar a conservar, pues estando pues en los foros, en las webs para comprar ciertas cosas suyas o en los mercadillos o simplemente estando pendientes de intentar recuperar todo lo que hizo esta persona y tantas otras. Hasta ahí hemos llegado. Wow, Alberto, pues eso suena como muy bien. Además, mira que muchas veces aquí en este espacio hemos hablado de la importancia de la memoria histórica, ¿no? De todas esas cosas, lo que tú has dicho antes, ¿no? Esa cultura que se pierde y es muy, muy interesante que la estéis recuperando en este sentido, en el sentido del turismo, pero bueno, de esa manera, ¿no? Con objetos, con... Dinos un poco, porque ya me pica la curiosidad y supongo que a nuestros oyentes también. ¿En qué lugares están estas salas del museo y cómo son? Pues mira, las salas del museo son pequeños espacios expositivos, pero también a veces son enormes espacios expositivos. Por ejemplo, el Museo de la Hotelería de México, todo el museo es una sala del Museo del Turismo. El Museo de la Automoción de Salamanca, todo el museo es una sala del Museo del Turismo. El Museo de las Gasolineras de Fisogni, cerca del aeropuerto de Malpensa, en Italia,
todo él es una sala del Museo del Turismo. O sea, hay veces que todo el museo es una sala, un espacio expositivo, pero a veces son pequeñas vitrinas que se encuentran en la recepción de un hotel, por ejemplo la sala número 13. Me vais a permitir de vez en cuando poner algún ejemplo, aun a riesgo de que hay muchos a los que no os voy a citar, pero bueno, vamos a poner un ejemplo, la sala número 13, y hablando de este aspecto de la emoción y de lo bonito que puede ser recordar algo. La sala número 13 está en el Hotel Selu de Córdoba, en la recepción, y está dedicada a la historia del hotel, a la historia de Córdoba, del turismo de Córdoba, y a la figura de su fundador, don Manuel Serrano, el padre de los 3 hijos que hoy siguen gestionando el hotel. Y bueno, pues hay cosas de su uso personal, o fotos, o conmemoraciones, o títulos. Entonces cuentan cosas de ese tipo y están en la recepción del hotel. Otros sitios, pues por ejemplo en el despacho de Juan Carlos Tártara en Viajes Piamonte en Argentina, y ese sitio es el despacho en donde él trabajaba hasta que falleció, y ahí están sus objetos personales. Entonces está en el lobby de hoteles, en oficinas de turismo, en museos, en agencias de viaje, en lugares de paso turístico, en lugares como la Casa Botines en León dentro del museo. Son lugares que siempre están relacionados con el sector, no van a estar nunca en una carnicería, en una peluquería, pero sí en lugares relacionados con, por ejemplo, en la escuela, en el Instituto Ramón Bonaprés en Sitges, que se dedica a la enseñanza del turismo, está contando la historia de Sitges, y además así hemos logrado, me decíais, dónde ha llegado el museo. No es ya los sitios, es haber involucrado a personas. El hecho de que los estudiantes de turismo de este instituto estén involucrados en el museo, busquen cosas, intenten encontrar cosas, sean representantes y embajadores del turismo en Sitges, o hayan sido los responsables del stand que B-Travel en Barcelona nos ofreció gratuitamente, otra institución que colabora, y ellos se ocuparon de estar en el stand y contar la historia del turismo de Sitges, la historia de su sala, la historia del museo, cómo se podía colaborar. Gracias a ellos ha llegado otra sala en Barcelona, con lo cual me decíais, ¿dónde ha llegado? Ahí ha llegado. ¿Pero dónde va a llegar? Gracias a todas estas personas y a su participación y su entusiasmo y su colaboración, pues vamos llegando a muchos sitios. Pero en todos esos, al final os he contado más cosas, está en todos esos sitios: agencias de viajes, hoteles, oficinas de turismo, escuelas de turismo y cualquier lugar que esté relacionado con el sector. No, es fantástico, de todas maneras, que pongas también ejemplos personales, porque al final los proyectos son las personas y las cosas que van ocurriendo. Y como tú dices, el museo trasciende a lo que es lo meramente físico, ¿no? Y de eso quería hablarte, porque ¿cómo es la parte virtual, el aspecto virtual que tiene el museo? ¿Cómo lo trabajáis? Tenemos, como digo, la página web, elmuseodelturismo.org, de la cual se ocupa ICP Creativos, una empresa de Sevilla, y luego pues tenemos las redes sociales. Entonces, en redes sociales tenemos Facebook en 16 idiomas, Instagram en 4 idiomas, Twitter, TikTok, YouTube, y bueno, en total son 16 idiomas. ¿Y por qué tenemos tantos idiomas? Lógicamente no soy yo el que se ocupa de todos los idiomas. Ojalá pudiera hablar yo tantos idiomas, ¿verdad? No, es una persona que está detrás de cada perfil, y, por ejemplo, tenemos una página de Facebook en montenegrino, y bueno, nos siguen en esa página como 700 personas. ¿Y ahí qué es lo que contamos? No contamos la historia del turismo de Montenegro, contamos la historia del turismo en montenegrino. Entonces, lógicamente, como la gente que está siguiendo esa página normalmente habla montenegrino, pues tenemos un poco más de atención en esa página hacia lo que es la historia del turismo de Montenegro. Pero no, se cuenta la historia de los hoteles de Francia, o de Thomas Cook, o de la historia del Hotel Palace de Madrid, pero siempre en montenegrino. Y detrás, como digo, pues hay un montón de community managers que colaboran con la iniciativa, y así pues logramos llegar a miles de personas en todo el mundo. Oye, una curiosidad, ¿cuántos idiomas nos los puedes decir, por favor? Porque es que lo de montenegrino me parece como muy, no sé, es muy así, muy diferente, ¿no? Entonces, ¿cuántos idiomas, al margen de los habituales, pero qué otros idiomas tenemos en el Museo Internacional del Turismo? Pues tenemos japonés, hindi, danés, alemán, checo, rumano, francés, italiano, portugués, y bueno, en cada página pues tiene su vida propia, porque en realidad está también el estilo literario que le pone
pues la persona que lleva la página de Facebook en inglés a lo mejor le da otro sesgo. Siempre el tema es la historia del sector, pero al estar personas diferentes detrás de cada una, pues cambia un poco. Por ejemplo, el Facebook en italiano todos los días a las 7 de la mañana se publica una foto que pone historia del turismo y el año del que data esa página, y es muy diferente a lo mejor a la que lleva nuestra compañera Miriam desde Granada. Es una traductora fantástica y bueno, pues lleva la página en un modo excelso, la que lleva en inglés. Y bueno, yo invitaría a todos a seguir todas las páginas y todos los perfiles, porque además en redes sociales tiene la ventaja de que aunque se escribe en montenegrino, ya sabéis que nos lo traduce directamente al español. Y luego además lo que me decíais, dónde ha llegado y dónde llegará. Nuestra intención, nuestro sueño es que haya una página de Facebook del Museo del Turismo en todos los idiomas. O sea, si viene mañana alguien y dice, pues yo soy esloveno y me gustaría contar a los que hablan esloveno algo sobre la historia del sector, pues bienvenido sea. Lo que no tenemos es presupuesto. Entonces lo que tiene que tener alguien para llevar una de estas páginas o perfiles y demás es el gusto por la historia del sector. Dinos de todas maneras, que no lo has dicho, cómo se llaman esas páginas, porque a veces es difícil. O sea, tú pones Museo Internacional del Turismo y sí, en Google sí sale, pero en Facebook, ¿cómo es el nombre? Vale, es el Museo del Turismo. Esa es en español. En italiano sería Il Museo del Turismo, O sea, en cada idioma inglés, está en un... eso Vale, es. es que... Siempre hay que poner en cada idioma el Museo del Turismo, The Museum of Tourism en inglés, Ok, pero hay hasta 16 idiomas. En árabe no os lo puedo leer, pero también si se pone en árabe el Museo del Turismo, también se pone, o le Musée du Tourisme en francés, en cualquier idioma de los que estamos, si se pone el Museo del Turismo, así sale. No hace falta poner internacional, es el Museo del Turismo, con el artículo delante. en el LinkedIn sí es de Museum International Tourism, ¿no? Me parece. Porque No, es de The Museum of Tourism. En LinkedIn, aunque luego escribimos en español, el nombre del LinkedIn es The Museum of Tourism. De todas formas, entrando en nuestra página web, el Museo del Turismo, cuando pone síguenos en redes sociales, aparece un mapa con el mapa mundi, y aparece, por ejemplo, bueno, aparecen todas las redes y se puede clicar y se va directamente a cada red. Perfecto, vale, eso es, aclarado eso. Muchas gracias, Alberto. Bueno, parece que sois muy, muy cañeros en redes sociales. Ahora precisamente estaba mirando lo que decías de la página web y bueno, pues me gustaría que nos contases también un poco sobre la página web porque yo la he encontrado muy, muy interesante. Pues la verdad es que es un orgullo nuestra página web, porque colaboran muchas personas. El primero, nuestro ángel de la guarda, José Luis, que desde Sevilla, en la empresa ICP, pues bueno, pues la verdad es que nos ayuda un montón porque se ocupa de ICP Creativos SL, la veréis ahí en la página. Bueno, pues nos ayuda un montón porque además le damos muchas cosas, mucho filo da torcere, que se dice, muchas cosas, porque que si hay que hacer el cartel de la sala, que bueno, nos ayuda un montón. Y en esta página web hay varias cosas que a mí me gusta destacar. Por ejemplo, el blog, donde pone nuestro blog. En esa página, en este blog, también colaboran muchas personas. Por ejemplo, Pedro Cano, que es un historiador especialista además en temas de turismo. Entonces, en cada ocasión que ponemos algún post de nuestro blog, que lo subimos a Facebook y demás, también invitamos a todo el mundo a que participe, a que cualquiera, y desde aquí también lo hacemos, a que cualquiera nos pueda contar pues la historia de su hotel, de su abuelo que abrió una agencia de viajes en un sitio y fue pionero, de la historia de aquella agencia de receptivo, de aquel destino, de aquella ciudad, bueno, de aquel viaje, de aquel turista, de aquel subsector, porque hay veces que decimos está todo inventado, pero hay sectores que se están inventando hoy en día, porque el turismo, pues como sabéis, va cambiando a medida que va cambiando la sociedad, y la sociedad va cambiando no cada año, cada mes, casi. Bueno, pues en nuestro blog vamos subiendo cosas y vais viendo que, bueno, es una web muy activa porque tiene bastantes cosas que vamos cambiando, y vamos teniendo ahí un cajón desastre en donde poder incluir siempre cosas relacionadas con la historia del sector, siguiendo ese objetivo que decíamos al principio de divulgar la historia de nuestro sector. Y bueno, el que entre hoy y entre dentro de un mes verá que dentro de un mes habrá bastantes cosas nuevas, y con un poco de suerte pues nuevas salas, nuevas redes sociales, nuevos artículos en el blog y bueno, pues ese cajón desastre en donde cualquier aficionado al sector y a la historia del sector pues va a poder pasar un buen rato.
Yo tengo la suerte de estar en los chats de WhatsApp que tenemos del Museo Internacional de Turismo y os aseguro que es una verdadera torre de Babel, o sea, se hablan todos los idiomas. A mí hay veces como pena, ¿no? No enterarme de cosas porque digo, caramba, pero es precioso, ¿no? El recibir los augurios, las felicitaciones o tal, en todos los idiomas cuando pasa algo y la participación de tanta gente tan entusiasta y tan buena y sobre todo ¿cómo te diría? O sea, con esta necesidad, como tú dices, de hacer justicia y de recordar tantas cosas de un sector tan nuevo, ¿no? Que es tan nuevo porque es un sector nuevo, ¿no? No es una industria que tenga aquí siglos, ¿no? Entonces, dime, porque yo los conozco un poco, pero no tanto, y pues sobre todo para los que nos estén escuchando, quién colabora con el Museo del Turismo en estos momentos o desde los inicios? Bueno, los 4 responsables, antes al principio dije los nombres, Javier Mateos de Porras, Raúl García Acuestas, Rafael Guzmán y yo. Y luego pues se han ido sumando algunas personas que algunos colaboran más y otros colaboran menos. Decíamos José Luis de ICP, pero luego podemos contar a Pau Morata, a Gabriela Marinelli. Algunas personas colaboran pues un montón. De hecho tenemos 2 categorías de colaboradores. Los que colaboran en modo continuo, que son por ejemplo los community managers, y los que colaboran en un modo más puntual en alguna ocasión. Y entre los colaboradores pues puede haber desde el estudiante que tiene 19 años de la escuela del instituto donde está la sala 85 en Ávila, a una persona muy mayor que bueno, pues a lo mejor, por ejemplo en Sitges, siguiendo el ejemplo de Sitges, hubo un donante que ha donado cientos de objetos que ha coleccionado durante toda su vida y en vez de venderlo pues dijo, pues voy a hacer que todo lo que he coleccionado pues alguien lo pueda ver, ¿verdad? O personas pues como Naide Nóbrega, que es una periodista brasileña que ahora vive en Palencia, que se ocupa del desarrollo en Brasil, por eso estamos tan presentes en Brasil, y del Instagram en portugués. El perfil de las personas que colaboran es muy variado, porque está desde el experto, que es universitario como Iván Galán desde París, a la persona que bueno, simplemente le gusta el turismo incluso como turista, ni siquiera es un trabajador del sector, pero bueno, siempre ha coleccionado cosas o tiene la inquietud de la historia. El turismo al final somos todos porque todos somos turistas, entonces igual que a lo mejor alguien toma esta iniciativa o sigue esta idea y hace algo con la ingeniería nuclear y es complicado encontrar a ingenieros de este sector, pues en el turismo hay muchas personas que se van incorporando y tenemos pues eso, desde el más joven hasta el más mayor, desde la persona que nos sigue desde Egipto como Sara, que Sara es la que se ocupa del Facebook en árabe, a personas pues muchísimo más jóvenes que a lo mejor pues tienen algo de su abuelo y lo donan para que lo pongamos en algún sitio, profesores universitarios como Carmelo Pellejero que bueno, colabora en un modo continuo y desde la Universidad de Málaga que también colabora con la iniciativa. La verdad es que tenemos gente de 23 países, de todas las edades, de todos los perfiles, coleccionistas, expertos, agentes de viajes, hoteleros, gestores de destino, entre 300 personas os podéis imaginar que tenemos un poco de todo. Oye, Alberto, dime una cosa. A mí me gustaría saber cómo ayuda todo esto que nos estás contando, cómo ayuda el Museo del Turismo a los pueblos que participan, sobre todo como este es un podcast que habla de mundo rural y he visto que tenéis varias salas también, pues eso, ¿no? Por ejemplo, pues en Cáceres, ¿no? Veo que tenéis una finca de reses bravas. Yo me imagino que esto es en el mundo rural, ¿no? Entonces me gustaría saber cómo está ayudando el Museo del Turismo a estos pueblos que participan, también al resto de ciudades, ¿no? Pero bueno, por hacer un poco de hincapié en el mundo rural. Bueno, pues mira, me alegra que me hagas esta pregunta porque también está un poco pensado para ayudar a las pequeñas realidades, porque bueno, está muy bien que en España tengamos el Prado, el Museo Nacional de Escultura de Valladolid, los grandes museos, pero luego hay ciertas personas que tienen sus cositas. Yo soy muy defensor de los museos etnográficos y de las colecciones privadas de alguien que tiene alguna cosa y con su esfuerzo y su tiempo y a veces su dinero pues abre su pequeño museo porque le gusta enseñar sus cachavas o lo que fuera. Entonces, efectivamente tenemos varias salas en espacios, en entornos rurales y es de alguien que está intentando contar la historia de algún aspecto de su población. Por ejemplo,
bueno, Zafra decir rural es decir mucho, pero porque es un pueblo muy grande, pero bueno, vamos a decir la historia. Allí tenemos una sala en la oficina de turismo dedicada a la historia del turismo de Zafra, o en el Parador de Santillana del Mar, o en el Parador de Limpias, o en la Sierra de la Ventana en Argentina, y está contando ya en la Patagonia casi, que es nuestra sala más meridional, y está contando la historia de la zona y la historia del Parque Provincial Ernesto Torquist. Tenemos otra sala en el Parador de Tordesillas, en Alaurín de la Torre, en Baltanás, y está contando la historia del turismo en la comarca del Cerrato, en Pampaneira, en Granada, en Marina del Alcor, que está contando la historia del turismo arqueológico, en Aranda de Duero, que está contando la historia del turismo la historia de la ruta del vino de Ribera de Duero, y otra que hay en otro sitio también en Aranda, la historia de un hotel. O sea que hay muchas salas que están en pequeños. Hay una que me gusta especialmente, me gustan todas, pero cuando está unida a una familia o está muy personalizada en alguna persona o a la historia de alguna empresa familiar y demás, pues como que es todavía más tierna, digamos, ¿no? Bueno, pues en Penacova, en Portugal, hay por allí pasa la carretera nacional número 2, que cortaba en dos partes en Portugal, en dos mitades, o sea, la atraviesa de norte a sur, y ahí está, en un pequeño restaurante excelente que recomiendo, ahí está la sala 68, y está contando la historia de la carretera nacional número 2. Y es un restaurante que gestiona una familia de dos hijos fantásticos. Yo, quedé enamorado de esa familia y de esos dos hijos y sus padres, y están contando allí la historia de esa ruta, y para ellos pues es un honor tener en ese pequeño sitio ese pequeño museo, ese pequeño espacio que está contando la historia de la carretera nacional número 2, que está uniendo al final una realidad rural. ¿Cómo ayudamos a los pueblos? Pues dándoles la posibilidad de que cada uno pueda tener un espacio expositivo en un lugar que además no tenga un gasto, porque no tienes que abrir un museo nuevo, tienes que aprovechar un espacio que ya existe, como la oficina de turismo, un hotel, una agencia, un restaurante, lo que fuera, y ahí pueden estar contando la historia de su pueblo. Y así es como llegamos a los pueblos, y así es como les ayudamos, dándoles este marco para poder contar la historia del turismo en esa zona. Fantástico. La verdad, yo me quedé con ganas, ya sabes, de tener aquí en Gredos, lo intenté, el poder tener una pequeña vitrina, un pequeño museo del turismo, pero bueno, no lo desestimo, porque bueno, yo creo que el Parador de Gredos tiene muchas más posibilidades seguramente, y bueno, desde aquí lanzo el guante y hablaré con los responsables, porque creo que es importante. Al final es el propio Parador, es historia del turismo, porque el primer Parador Te cuento, Isabel, perdóname que te haya interrumpido. Nada. Las cosas caen por su propio peso, y entonces, como lo que ha conseguido el Museo del Turismo no es nada, también como decía Gabriela desde Argentina, en comparación con lo que va a conseguir, yo sé que antes o después habrá una sala en Gredos, y de hecho tenemos fondos que alimentarán esta sala en Gredos. En el Parador puede ser, pero ya Paradores ya colabora con 3 salas, 2 en Cantabria y una en Tordesillas. Entonces, por supuesto, puede estar otra sala en Gredos, pero lo que nos interesa también es involucrar también a nuevas realidades, a nuevas cadenas, y también a las pequeñitas empresas. O sea, a lo mejor en Navarredonda, aparte del Parador, hay algún pequeño establecimiento de turismo rural que tiene la ventaja de que puede estar en un proyecto o en una iniciativa internacional que le ponen un mapa y que le ayuda también a vender sus 3-4 habitaciones que tiene en su establecimiento de turismo rural, con lo cual hay muchos que tienen muchas posibilidades y ya colaboran, pero también estamos aquí para dar voz a los pequeños, con lo cual antes o después tendremos una sala en Gredos, y ya verás cómo será además muy interesante, porque Gredos lo merece, pero no necesariamente en el Parador. Vale, bien, oído cocina, perfecto. Pues como estabas hablando precisamente de eso, dinos para todos cómo se puede colaborar con el Museo Internacional del Turismo. Bueno, pues mandando un correo electrónico y contando lo que cada uno hace, lo que cada uno le gusta, y bueno, yo os puedo contar cómo colaboran ya algunas personas, pero se puede colaborar con algunas otras, en algunas otras formas y algunos otros modos. Uno, pues donando cosas que alguien vaya a tirar. Nosotros normalmente, cuando alguien nos dice, tengo esto de mi padre como oro en paño y lo tengo cuidado y lo tengo además en mi despacho
museo y digo, no nos lo des. Si tú lo tienes cuidado, no nos des eso porque tú lo estás apreciando. Lo que sí que agradecemos es cuando alguien dice, mira, tengo el almacén que me voy a cambiar de oficina, tengo un montón de cosas y las voy a tirar, no me sirven, o las tengo duplicadas. Pues fenómeno, lo recibí, porque nosotros, si no lo ponemos inmediatamente en una sala, pasa a estar en nuestra casa, y entonces es un problema. No tenemos una sede física que digamos, tenemos los almacenes de una institución, ¿verdad? O el sótano de un hotel, no, los tenemos en casas, en nuestras casas. Entonces, una forma es donar, otra forma es ocuparse de una red social. Si alguien dice, pues mira, soy húngaro o conozco un húngaro que le gusta este tema y puede llevar el Facebook en húngaro. Otra es escribir artículos para nuestro blog. Otro es buscar una sala para abrir, porque dices, yo tengo un hotel o no tengo un hotel, pero mi primo lo tiene. Entonces voy a hacer por alguien que nos esté escuchando, pues desde Jaén, donde no hay una sala. Anda, ¿cómo no hay una sala dedicada al turismo de Jaén? Pues me tengo que ocupar. Pues esa es una forma de hacerlo. No tengo ningún hotel, no tengo ninguna agencia, pero me está gustando esto porque me están dando la posibilidad de que yo participe en algún modo, y además me gusta este tema de que haya mucha gente involucrada en esta iniciativa. Pues voy a buscar un hotel en Jaén. Hay muchísimas formas de colaborar y cada uno de estos 300 podríamos decir en qué modo. Hay algunos que eso también es una forma de colaborar, seguirnos en redes y mandarnos de vez en cuando alguna fotografía antigua, porque hay veces que decimos nos están donando cosas, pero otros nos están donando una foto que nos mandan por correo electrónico y esa foto la podemos utilizar. O sea, lo que no queremos es atesorar cosas, lo que queremos es divulgar la historia del sector, y hay mucha gente que colabora y no necesariamente aportando material, sino aportando pues un fondo a través de mandarnos una foto o ponernos en contacto con alguien o decir, pues mira, yo conozco este hotel que está contando su historia, pues voy a hablar con él de este tema. Hay muchas formas de colaborar, como decíamos, algunos lo hacen en modo frecuente, cada día hacen alguna cosa por el museo o en modo habitual, y otros pues en modo muy puntual, pero hay muchas formas de hacerlo, efectivamente, y todos están invitados, los que nos están escuchando ahora también. Oye, Alberto, entonces entiendo que, por ejemplo, mira, te comentaba al principio, antes de empezar esta sesión, yo, por ejemplo, estoy en una zona de montaña en Francia, donde no hay todavía ninguna sala. Sería cachondo que la primera sala del Museo Internacional del Turismo fuese en el mundo rural francés, eso sí que sería un gol. Entonces, si, por ejemplo, se reuniese una serie de documentos, de objetos que pudiesen explicar la historia del turismo en esta zona, yo entiendo entonces que vosotros, como museo, lo que facilitáis es un tipo de espacio, no el espacio físico, sino la vitrina o los carteles o algo así, que entiendo que es estándar en todas Sí. las salas. ¿Sí? Sí, todos tenemos un cartel que está diseñado por ICP, como decíamos, tiene un número y tiene una explicación de lo que es el museo. Te voy a contar cómo se abre una sala. Para abrir una sala hay que encontrar una persona interesada, un responsable de la sala que se ocupe de dar forma a esa sala. Esa persona puede ser el propietario de un hotel, puede ser el propietario de una agencia, o puede ser un amigo de la agencia y le vaya a contar esta historia, ¿verdad? Pero bueno, siempre hay un responsable. Ese es el primer paso. El segundo, ¿dónde poner esas cosas que van a mostrar ese tema, esa historia del sector, esa historia del turismo de montaña? Vamos a centrarnos en tu ejemplo. Esa historia del turismo en la zona, esa historia del turismo de montaña, esa historia de los turistas franceses por el mundo, de los turistas que van a Francia, de cualquier tema. O sea, se encuentra el lugar y el tema en modo paralelo. El lugar puede ser una vitrina, siempre tiene que estar cerrada y siempre tiene que estar fuera de los rayos del sol. No de la luz, sino de los rayos del sol, para no dañar lo que hay dentro. Pero también puede ser una pared, como la Universidad de Málaga, que está contando la historia del turismo en Málaga, o en el Gastrobar El Comandante en Valladolid. Pero bueno, un espacio en donde poner esas cosas. Y el último paso es el material. El material es el paso más sencillo, es lo más fácil de conseguir. Es más difícil encontrar el lugar en donde poner eso o encontrar la vitrina que encontrar el material. El material, ¿por qué es fácil de conseguir? Porque no necesitamos tener joyas, no necesitamos, el objetivo es divulgar la historia del sector. Si estamos divulgando la historia del turismo de montaña, no necesitamos el primer piolet que se llevó a los Alpes. Podemos estar necesitando a lo mejor una foto del primer piolet que se llevó a los Alpes.
porque no vamos a hacer una copia de lo que se encuentra ahora mismo en internet de esa foto y ponerlo en tazas y vender las tazas en la Gran Vía en Barcelona. No, estamos diciendo los piolets eran así, se utilizaban de esta forma, la primera agencia de viajes de Francia que propone este tipo de cosas es esta, las sociedades de excursionistas de principios del siglo XIX iban a la montaña, la primera en España era la de Cataluña, bueno, una serie de cosas que vamos contando. Entonces no necesitamos encontrar ciertas cosas, aunque algunas las tenemos, pero no necesitamos encontrarlo, necesitamos tener un hilo argumental y un tema que podamos explicar en esa sala. Y aparte, pues al ser 300 personas y cada vez más, pues cuando se abre una sala, pues a veces decimos, oye, se va a abrir una sala dedicada a la historia del turismo de montaña. ¿Hay alguien que pueda aportar algo? Y entonces puede haber alguien. Yo ya en casa tengo de esas donaciones que hemos recibido, pues estoy deseando encontrar lugares en donde poner ese tipo de cosas. Por ejemplo, de la Sociedad Artística de la Sociedad de Atracción de Forasteros de Barcelona también tenía alguna cosa, bueno, una serie de material, y entonces vamos poniendo junto todo ese material en esa sala que sigue ese tema, con lo cual el material es lo más fácil de los pasos que hay que seguir para abrir una sala del Museo del Turismo. Y en tu zona, pues fíjate, sería fantástico que en Francia pudiéramos llegar, como decía, no estamos. Cuando se abre en un hotel de 5 estrellas como el Hotel Palace o el Alhambra Palace en Granada, el Palace de Madrid o el Alhambra Palace de Granada, es un honor para el Museo del Turismo. Pero cuando se llega a un sitio también pequeño en donde ves que ha cambiado la vida de las personas y que para ello es un inmenso honor, como decíamos en Penacova, en Portugal, pues es también una gran alegría. Con lo cual, pues de las 88 salas que hay ahora mismo por el mundo, pues todas son pues hijos nuestros, y algunos les queremos porque por un motivo y otras por otro, pero sería un gran privilegio que pudiéramos llegar a Francia en el entorno rural y a través de vosotros y a través de este programa que estamos grabando hoy. Bueno, pues oye, hay que recoger el guante, Raquel. Sí. Ahí voy, se intentará, ya hablaremos. Claro que sí. Oye, yo creo que vamos a ver si alguien quiere hacer una pregunta. Este es el momento de que, ya sabéis, podéis levantar la mano y hacerle la pregunta en directo a Alberto sin ningún problema. Mientras esperamos que alguien se decida del público, si tienes alguna pregunta tú, Raquel, para hacerle a Alberto. Sí, tengo una más. Yo quería saber, Alberto, ¿qué opinas tú? ¿Tú crees que ayuda al sector el hecho de divulgar su historia? Qué buena pregunta. A ver, yo creo que sí, porque es un tema que hablamos también de las emociones, o sea, a un lugar, creo que también es un argumento de venta. Yo si tuviera un hotel de 1890, estos son casos que nos ocurren cada día, o de hace 100 años, y no aprovecho a hacer ver a la gente que estoy haciendo ese trabajo desde 1890, creo que estoy perdiendo el tiempo y perdiendo clientes. De hecho, en Inglaterra, cuando llegas a cualquier establecimiento, te ponen since y luego te ponen el año en el que se fundó. Si yo tengo una agencia de viajes y llevo 40 años trabajando, pues creo que estoy perdiendo una oportunidad si no pongo allí, oiga, mire, estoy aquí desde hace 40 años, con lo cual algo habré hecho bien porque sigo aquí después de esos 40 años. Con lo cual yo creo que a cualquiera que ayuda a una sala, que abre una sala, está ayudando en cierto modo a su negocio, que al final es lo que también todos pretendemos, aparte del aspecto emocional, ¿verdad? Cuando en el Hotel Selu, pues que lleva 50 años abierto, pues hay una sala que cuenta la historia del Hotel Selu, pues las personas que pasan por allí se sienten un poco más identificadas con el hotel, les toca un poquito el corazón. Cuando somos niños nos llevaban, bueno, yo soy niño todavía, tengo un espíritu de niño, pero nos acordamos de esas excursiones de cuando nos llevaban a las fábricas de leche, y bueno, pues yo me acuerdo todavía de esa visita que hice a ciertas fábricas, y yo en mi subconsciente tengo cierto cariño a esa fábrica que visité en su día, con lo cual yo creo que al que colabora con el Museo del Turismo también le ayuda a su aspecto comercial. Pero luego está
sobre todo el aspecto de la justicia. Yo creo que es de justicia pues estar acordándonos de las personas que han hecho alguna cosa en torno a su empresa. O hablabais, por ejemplo, antes del centro de Reses Bravas de Victorino en Coria, donde hablábamos de esa red de esa finca de Reses Bravas que cuenta la historia del turismo taurino. Bueno, pues entra dentro del aspecto de los sentimientos, de decir, pues mira, estamos aquí recordando a alguien que haya hecho algo no por los toros, sino por el turismo taurino. O en Turín, Lab Travel, que cuenta la historia de las líneas aéreas. No sé, yo creo que siempre que tienes un espacio expositivo hay gente que se puede acercar allí y le puedes tocar el corazón en algún modo, y así estás ayudando a tu empresa, a tu destino o a las personas que han hecho algo en ese destino o en esa empresa. Al final es como otro reclamo más, otro patrimonio, otro recurso más para potenciar el turismo en una zona, porque es otro museo y es sobre la propia historia del turismo, o sea que me parece que tiene todo el sentido. Bueno, parece que nadie se atreve a preguntar, así que no sé, Raquel, si tienes alguna otra pregunta, y si no, pues vamos cerrando también el programa. No, yo simplemente quería apuntar, ahora que comentabas, Alberto, lo que decías de cuando ibas a esas fábricas de niño, ¿no? ¿Cómo se han aprovechado? Y ahora me venía a la cabeza todo el turismo industrial, por ejemplo, que hay en Cataluña. Yo soy catalana. Todo el turismo industrial que se ha hecho en todas las zonas donde habían aquellas antiguas fábricas, que algunas son modernistas, y donde se han recuperado fotos antiguas y donde se ven las casas de los trabajadores y lo que se había, no sé, ¿no? Todo es un sumar, y la verdad es que a mí me ha parecido muy interesante todo lo que has contado, y como decía esta mujer que has mencionado, es que esto va a ir a más. O sea, es una idea, a mí me parece muy innovadora, muy revolucionaria del sector. La verdad es que no la conocía y me ha parecido muy, muy, muy innovadora. Y de verdad que os deseo larga vida, y espero poder implicar a gente de aquí, gente de Francia, para que aquí se ponga alguna sala. De verdad, voy a hacer todo lo posible. Bueno, te voy a corregir una cosa, Raquel, porque desde hoy ya no puedes utilizar la segunda persona del plural, sino la primera, porque tú ya estás colaborando con el museo. Te cuento ya porque nos estás dando voz y junto a Isabel, con lo cual no nos puedes decir os deseo, sino que puedes decir nos deseamos, porque tú ahora estás dando vueltas a cómo puedes colaborar. Entonces, siempre en el grupo de WhatsApp que citaba antes Isabel, tenemos dos: uno para compartir fotos y contenido para redes, y otro en donde ponemos las noticias con respecto al Museo del Turismo. Y entonces, siempre que hay alguien dice, ¡hala, os doy la enhorabuena! O bueno, siempre decimos no, nos damos la enhorabuena, porque aquí estamos todos, cada uno con su papel. Y efectivamente, la verdad es que lo que decíamos al principio, una cosa es lo que hemos conseguido y otra cosa es lo que podemos conseguir. Y lo mágico de todo esto, bueno, es la idea y la iniciativa y la participación, el hecho de que sea participativo, y es que tiene un presupuesto cero. Decíamos al principio del programa que éramos el museo más grande del mundo, y bueno, cuando decíamos al principio de cómo había comenzado, lo que estábamos haciendo, cómo llegó a ser lo que es y demás, también habíamos tenido otra posibilidad: pedir una subvención a una institución, a una comunidad autónoma, a una diputación, a un ayuntamiento. Ahí hablabas también, Raquel, de fábricas antiguas. Tú fíjate cuántas salas en ciertos sitios están vacías, en bodegas, en naves, y dices, bueno, pues mira, yo te voy a dar contenido a toda esta nave y hacemos aquí un museo del turismo. Pero eso habría sido un proyecto quijotesco que podían haber llevado adelante pues 4, 8, 10 personas, pero no podría ser no podría tener esa condición de participativo. Yo hablaba antes de la Sierra de Ventana en Argentina. Yo no he estado nunca allí. Espero estar algún día, pero a lo mejor pasan años sin haber estado allí. Y por una idea que yo tuve en su día, a la cual se han ido uniendo varias personas, pues en Sierra de Ventana hay una persona que está contando la historia de Sierra de Ventana y de las personas que hicieron posible todas las cosas que se han ido allí haciendo en torno al turismo. Con lo cual, pues efectivamente, hemos llegado muy adelante, vamos a llegar más adelante, y ya no puedes citarnos como vosotros, sino nosotros. O sea que, Raquel, estás ya en el grupo, lo quieras o no. Como ha dicho Isabel antes, oído cocina. Me doy por aludida.
Oye, Alberto, yo creo que de verdad que ha sido muy interesante y que de alguna manera nos has dejado mucho más claro para todos qué es el museo, pero quería hacer un pequeño resumen antes de que despida Raquel. Y es que el museo para mí, según lo que has podido contarnos hoy, es justicia porque es recordar a gente y es personas. O sea, este museo son sentimientos y personas e historias personales lo que realmente tiene detrás. No es tanto las vitrinas, no es tanto el sitio físico, sino todos esos recuerdos y esa posibilidad de no solamente recordar, sino de eso, de hacer justicia con todos esos pioneros y con todas esas personas que han hecho posible que España ahora mismo sea, por ejemplo, pues el segundo país en recepción de turistas, el segundo país del mundo en recepción de turistas. Y eso que todavía no nos hemos puesto a trabajar en turismo de interior, porque todavía seguimos manteniendo una idea de sol y playa en el exterior, pero el día que nos pongamos a trabajar en cómo es nuestro país en el interior, vamos a ser la caña de España, o sea, totalmente. O sea que, y este museo tiene que servir también para eso, porque está hecho con mucho amor, con mucho sentimiento y sobre todo con buena voluntad de muchísima gente que está ahí, que estos 300, que parece el título de la película, pero casi que sí, son los 300 que están llevando a cabo esto, muy bien liderados por ti, Alberto. Muchas gracias, de verdad, me ha encantado y te agradezco muchísimo todo este rato que has compartido con nosotros. Un placer y agradecidos por habernos dado voz. Al final el Museo del Turismo es muy grande porque hay personas como vosotros como vosotras que nos dan voz y conseguimos llegar a más gente que luego terminan colaborando en algún modo. Con lo cual, pues muchísimas gracias y si además hablamos del mundo rural, pues más gracias todavía. Y por lo que estáis haciendo también por el turismo. O sea, vosotras, en cierto modo, también estáis contribuyendo, también estáis pasando la historia del sector del turismo, en este caso rural. Pero no solo con este programa, sé que los lleváis haciendo, habéis dedicado la vida a ello, con lo cual tenéis un espacio también en el Museo del Turismo como personas y como la labor que estáis llevando a cabo. O sea que gracias y enhorabuena por vuestra labor. Pues muchísimas gracias a ti, Alberto, de verdad. Ha sido un placer tenerte aquí esta tarde. Me ha encantado este proyecto. Ya me siento que estoy dentro de este proyecto, de verdad. Ya no voy a decir os, sino nos deseamos una larga vida. Muchísimas gracias, de verdad. Y muchísimas gracias a todos los que nos habéis estado acompañando aquí en directo en Clubhouse y a los que nos estéis escuchando en podcast también. Muchas gracias, ruralistas. Con vosotros es posible este movimiento social de mundo rural en positivo. Bueno, pues ha llegado la hora de despedir este episodio. No sin antes recordaros que el próximo miércoles, día 26 de octubre, tendremos aquí a Juan Porcar. Es un intrépido deportista que fue corredor del Dakar y en este momento preside una organización que realiza pruebas deportivas de alto rendimiento con el nombre Non-Stop. Seguro que os suena alguna, por ejemplo, como la Non-Stop Madrid-Lisboa. Pues este es. Pues así es, os esperamos el próximo miércoles, día 26 de octubre, aquí en Clubhouse a las 19 horas, hora española, para seguir rompiendo estereotipos. Os esperamos a todos. Pues si te ha gustado este episodio, deja tus comentarios y preguntas. Nos encanta tu participación, porque si escuchas nuestro podcast, seguro que eres de esas personas comprometidas con el mundo rural, como nosotras. Para conocer más sobre este proyecto, visita nuestra web mundoruralenpositivo.com. Seguro que encontrarás lo que buscas. Y si no, puedes ponerte en contacto con nosotras a través del correo info@mundoruralenpositivo.com. Y recuerda, puedes suscribirte a nuestro canal a través de tus plataformas favoritas. ¡Te esperamos!